Señor te bendiga. Es un gusto poder saludarte una vez más. Iniciamos la lección número 7, domingo 9 de febrero. Y el tema de este día inicia con una pregunta. ¿Hasta cuándo, Señor? Es una pregunta, pero ¿hasta cuándo qué? ¿Por qué se hace esta pregunta? Bueno, el problema del mal se expresa no solo en contextos contemporáneos, sino también en la propia escritura. ¿Qué quiere decir? Que esta pregunta se ha hecho también en el pasado, como se hace hoy día en tiempo presente. ¿Hasta cuándo, Señor? Pero ¿por qué hacemos esta pregunta? Porque sabemos que muchas veces el mal sobreabunda en esta tierra. Nos manda a leer Job 30:26, Jeremías 12:1, 13:22, Malaquías 2:17 y Salmo 10:1. ¿Cómo traen estos textos el problema del mal al primer plano de la experiencia humana? Esa es nuestra pregunta. Bueno, para esto vamos a leer Job 30:26 y a la letra dice: Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, la oscuridad llegó. La oscuridad vino, es decir, el mal siempre está repentinamente en todo momento. ¿Cómo traen estos textos el problema del mal al primer plano de la experiencia humana? Bueno, si ya pudimos leer los demás textos, el mal siempre está presente y muchas veces lleva a cuestionarnos dónde está Dios. Pareciera que el mal reina en nuestro mundo, pareciera que nos va mal, pareciera que las personas que hacen lo bueno delante de los ojos de Dios les va mal, y los malos que hacen maldad pareciera que prosperan en todo momento. Ahora, muy bien, ¿por qué parece que los malvados siempre, o al menos con frecuencia, prosperan y se benefician de su maldad? ¿Por qué sufren tanto los justos? ¿Dónde está Dios cuando ocurre el mal? ¿Por qué Dios parece a veces estar lejos de nosotros, incluso oculto? Bueno, para responderte ese par de preguntas, quiero llevarte a Salmos 37:1, que dice: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. En el 2, porque como el pasto serán pronto cortados, y la hierba verde se secará. Entonces, nosotros tenemos que entender que como la hierba verde se van a secar estas personas, que ellos ya tienen su pago. No te impacientes, no tengas envidia con estas personas que hacen iniquidad. Simplemente nosotros mantengámonos firmes. Es válido preguntar: Señor, ¿hasta cuándo? Sí, claro, porque como humanos nos desesperamos, como humanos tendemos a que nuestra fe se quiebre, como humanos dudamos cuando no vemos la mano de Dios en nuestra vida. Pero también, aunque no veamos la mano de Dios en nuestra vida, también tenemos nosotros que alabar a Dios. Continuamos leyendo. Independientemente de qué respuesta demos a esas preguntas y al problema del mal en general, debemos asegurarnos de no trivializarlo. No debemos tratar de resolver las cuestiones restando importancia al tipo o la cantidad del mal existente en el mundo. El mal es muy nefasto y Dios lo odia más que nosotros. Por eso podríamos unirnos al clamor que resulta en toda la Escritura en respuesta a los muchos males e injusticias del mundo. ¿Hasta cuándo, Señor? Nos manda a leer Mateo 27:46. ¿Cómo entienden estas palabras de Jesús como expresa el hecho de que el mal impactó a Dios
de la forma más sorprendente. Bueno, si ya leímos Mateo 27:46, la respuesta sería que Jesús recibió el impacto de todo el peso del pecado, incluso lo llevó a decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, el pecado, el peso del mal, no es algo liviano, no es algo que nosotros podamos soportar sin angustiarnos, sin inmutarnos, sin incomodarnos. No, el mal es mal y se siente el peso en nuestra vida cuando pasa una tragedia, cuando pasa algo. Podemos llegar a preguntarnos: ¿hasta cuándo, Dios? Y mismo Jesús dijo: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué me has desamparado? Sintió todo el peso del mal en sus manos, en sus hombros, en su cuerpo. Entonces es normal que nosotros nos preguntemos: ¿hasta cuándo, Señor? Jesús mismo preguntó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él se sentía solo, él sintió todo este peso, toda esta carga, todo ese mal que debió haber sido para nosotros. Pero en cambio él, por amor a este mundo, por amor a ti, por amor a mí, recibió todo el peso del mal para que tú y yo tengamos vida eterna mediante su crucifixión. Vemos aquí que Dios mismo resulta afectado por el mal, una asombrosa verdad poderosamente destacada por el sufrimiento y la muerte de Cristo en la cruz, donde todo el mal del mundo recayó sobre él. Pero incluso aquí hay esperanza. Lo que Cristo hizo en la cruz significó la derrota de Satanás, el originador y la fuente del mal, y terminará finalmente con el mal. Jesús citó estas palabras del Salmo 22:1, que concluyen con una nota de victorias. Jesús fue sostenido en la cruz por una esperanza cuyo cumplimiento no podía verse en ese momento. ¿Cómo podemos encontrar consuelo en su experiencia cuando tampoco podemos ver el cumplimiento de nuestra esperanza? Es decir, ¿hasta cuándo, Señor? Bueno, si yo recuerdo que Jesús murió, resucitó y volverá, yo así debo mantener viva la llama de la fe y el consuelo de que Jesús dijo: me voy, a donde voy ustedes no pueden ir, voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que, querido amigo, querida amiga, querido hermano, joven, no te impacientes por el mal. Jesús pronto volverá y terminará con todo esto, porque ya el pecado, ya el mal un día fue derrotado en la cruz del Calvario. Y mediante ello, usted y yo, por el sacrificio de Jesús, tenemos acceso a la vida eterna, y el mal muy pronto terminará, porque Jesús volverá. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y es mi oración.